seamos de pronto como oidores olvidadizos. Oremos. Señor amado, nos presentamos delante de ti con hambre y sed de tu palabra, Señor. Te suplico para que seas hablando en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. Que seas tú quien hables, no sea yo, que sea tu palabra, que sea tu gloria exaltada, Señor. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar, Señor. Sé tú supliendo todas mis deficiencias, todas mis debilidades, te lo pido y habla a nuestra mente, Padre. Glorifícate en este tiempo, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a que me acompañen a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y tengan la Biblia ahí todos. ¿Todos estamos en Santiago capítulo 1? Listo, hermanos, ténganlo ahí un momentico. Quisiera que pensáramos, la última vez que yo tuve la oportunidad de compartir el autoexamen de conciencia fue el día de las elecciones presidenciales. Y ese día yo les mencioné que había estado como en una dicotomía. Tuve que tomar la decisión de enseñar o acerca de la soberanía de Dios, que fue lo que enseñé en esa oportunidad, o de hablar acerca de la amnesia espiritual, de esa tendencia que nosotros tenemos muchas veces a olvidar de forma muy rápida lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y bueno, en ese entonces enseñé acerca de la soberanía de Dios, pero hoy, hermanos, yo quisiera que nos autoexamináramos acerca de esa tendencia común a olvidar las enseñanzas, a olvidar lo que leemos, a olvidar lo que Dios nos habla. Por eso es que he titulado el autoexamen de conciencia en forma de pregunta. Y quiero que nos lo hagamos todos. ¿Padezco de amnesia espiritual? ¿Padeces tú, querido hermano o amigo, de amnesia espiritual? La amnesia, en términos médicos, palabras más, palabras menos, es una alteración de la memoria que hace que una persona tenga como que una dificultad mayor para recordar la información o los eventos recién ocurridos. Es como cuando vamos a salir de la casa y ya vamos a irnos todos y no encontramos las llaves. ¿Y dónde están las llaves? Y a todo el mundo se les olvidó. O cuando están buscando las gafas, busquen y están en la cabeza puestas. Es ese olvido común y recurrente. Pero en temas espirituales es aún más grave. Pensemos por un momento, para que veamos el asunto. ¿Cuál fue por lo menos el título del sermón de hace 8 días? Sin mirar las notas. Estoy seguro que a muchos ya se nos olvidó el título. O la enseñanza central, ¿qué nos habló? Bueno, se las pongo más fácil. ¿Cuál fue la enseñanza que se impartió el viernes hace 2 días en el devocional matutino? Pensemos, ¿cuál fue esa enseñanza? O bueno, más fácil aún, se las pongo. ¿Qué fue lo último que nos habló Dios en nuestra lectura personal de la Biblia? Que nosotros leímos aquel capítulo que estamos leyendo de la Biblia, ¿qué me habló Dios? Pensemos. Yo sé que a muchos... O sé que muchos de pronto se pueden acordar de esa información que les estoy preguntando, pero la mayoría tendríamos que hacer un esfuerzo casi que sobrenatural para poder recordar lo que les estoy preguntando. Y lo cierto, hermanos, es que nosotros podemos escuchar muchos sermones, podemos participar en todos los devocionales habidos y por haber, leer la Biblia de pasta a pasta, tomar apuntes, si está bien tomar apuntes, decir amén, gloria a Dios, incluso nos podemos conmover en una enseñanza, hasta llorar. Y sin embargo, a las pocas horas, a los pocos minutos o al otro día, vivir como si no hubiéramos escuchado absolutamente nada de la palabra de Dios. Y yo creo que esa es la tragedia de la iglesia contemporánea. Estamos saturados de información bíblica, pero no estamos reteniendo mayor cosa. Y es precisamente eso es lo que Dios nos va a hablar hoy en Santiago, o lo que Dios nos va a confrontar más bien en Santiago capítulo 1, donde ya todos deben de estar, versículo 25. Quiero que lo leamos todos a alta voz. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice así, léanlo con todo el pulmón, no tengan miedo. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, resalten eso en la Biblia, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado ¿en qué? En lo que hace. No siendo oidor
olvidadizo. Resalten eso por favor ahí. En este versículo, hermanos, vemos las dos opciones o los dos caminos que vamos a tener siempre delante de nosotros. O ser oidores olvidadizos, ustedes pueden hoy escuchar y uy, sí, están concentrados, pero olvidar. O la otra opción, ser hacedores de lo que escuchemos acerca de la palabra de Dios. Yo les pregunto al día de hoy, ¿cuál de las dos opciones somos nosotros? ¿Oidores o más bien hacedores? Porque, hermanos, no se trata simplemente de recordar de forma intelectual lo que hemos escuchado. Se trata de que aquello que Dios nos enseña en su palabra permanezca en nosotros y produzca obediencia. Información bíblica sin obediencia es vana, es completamente vana. El propósito de Dios con toda la escritura es llevarnos a la imagen y a la semejanza de Cristo, no crear gente intelectual meramente. Así que, hermanos, antes de pensar que esta enseñanza es para fulano, para sutano, vea usted, esposo o esposa que está con mala memoria, no. Quiero que pensemos que la enseñanza en verdad es para cada uno de nosotros. Esta enseñanza es principalmente para mí, el que la está impartiendo. Quiero que nos preguntemos ahí, ¿estoy en verdad padeciendo de amnesia espiritual? Y en primer lugar quiero que pensemos, como primer punto del autoexamen de conciencia, son solamente dos, ¿qué sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y la olvidamos rápidamente? Ese es el título del primer punto. ¿Qué sucede cuando escuchamos la palabra de Dios y la olvidamos brevemente, rápidamente? Santiago, vean la Biblia nuevamente, comienza diciendo el versículo que estamos: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Y la expresión oidor olvidadizo aquí es muy importante. Santiago no muy olvidadizos. Y esta tendencia está desde, imagínense, desde la época de Santiago. Esto es muy antiguo y también nos ha tocado a nosotros vivir esa tendencia. Nosotros podemos escuchar el devocional de la mañana en los lunes o de lunes a viernes que tenemos, cerrar la Biblia, muy contentos, decir, uff, qué hermosura de enseñanza, wow, me habló. Pero literalmente a las 8 de la mañana ya estar con nada de esa enseñanza acá arriba. Nosotros podemos escuchar el sermón como hoy que vamos a escuchar, ser confrontados por Dios, incluso, como mencionaba antes, tomar los respectivos apuntes, pero mañana lunes haber olvidado absolutamente todo lo que Dios nos había hablado. Por eso, hermanos, en esta misma carta de Santiago, vemos que versículos más arriba, Santiago utiliza una imagen bastante gráfica pero también bastante fuerte, y es la del espejo de la palabra. Suban arriba los versículos 23 y 24. ¿Están ahí? Dice así, Santiago 1, 23 y 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Imaginémonos por un momentico la escena. Nos paramos, se para su merced, mi hermano, mi hermana en la mañana, y se va derechito para el espejo y se mira y se da cuenta que está despeinado, vuelto nada, y se acerca más al espejo y observa que tiene como que algo en el rostro que debe ser retirado de ahí, ¿no? Y de pronto le da por hablar y encuentra que hay un mal olor. Necesitamos asearnos, ¿verdad? Pero nos miramos en el espejo y ¡ay, sí, cómo estoy de terrible hoy! Pero nos damos la vuelta y no hacemos absolutamente nada. Solamente nos quedamos con la información de cómo estamos, nos vimos en el espejo, teníamos que haber hecho algo porque no lucíamos bien, pero no hicimos nada. ¿De qué sirvió el espejo? El espejo cumplió perfectamente su función, nos mostró nuestra condición, nos mostró la realidad. El espejo no mintió. ¿El problema cuál fue? Fue que vimos, pero no actuamos. Vimos nuestra condición despeinada, alborotada, vuelta a nada, pero no actuamos. Y así funciona
muchas veces la palabra de Dios en nosotros. La Biblia, hermanos, nos muestra nuestro orgullo muchas veces y decimos, caramba, debo ser más humilde, debo humillarme ante el Señor. Nos muestra nuestra falta de perdón y podemos decir y reconocer, tengo que perdonar a fulano y a sutano. Nos muestra nuestra falta de oración. ¿Cómo no estamos orando? Y pensamos, sí, tengo que empezar o comenzar una vida más disciplinada de oración. O de pronto nos muestra nuestra falta de dominio propio. Y reconsideramos y sabemos que debemos cambiar esa área, pero cerramos la Biblia y seguimos igual. ¿De qué sirvió ese espejo? Ella cumplió su propósito, pero nosotros no fuimos obedientes ante lo que Dios nos mostró. Vimos nuestro rostro espiritual en el espejo de la Biblia, pero nos fuimos y olvidamos lo que vimos. Y eso es precisamente, hermanos, lo que Dios quiere corregir hoy en nosotros. Esa amnesia espiritual. Ahora, el Señor Jesucristo también nos presenta una imagen muy gráfica en la parábola del sembrador. Vamos a Mateo capítulo 13, por favor. Rápidamente, Mateo capítulo 13. Versículo 1 al 9. ¿Todos están ahí? Dice así. Perdón. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vemos que aquí también el Señor Jesucristo está partiendo del hecho que la persona oyó. La semilla fue sembrada, pero vemos que después aparecen ciertos espinos y los espinos comienzan a crecer hasta que terminan ahogando aquello que había sido sembrado en el versículo 22 de Mateo 13. Y no nos pasa muchas veces lo mismo a nosotros, hermanos. Nosotros escuchamos la palabra de Dios en la mañana y Dios nos confronta con nuestro pecado, pero también nos puede consolar o nos puede enseñar algo que debemos cambiar. Pero después comienza el día del trabajo y llegan los afanes, ¿verdad? Comienzan a crecer los espinos, llega el trabajo que a veces parece ahogarnos, llegan los problemas, llegan las preocupaciones, llega el dinero que falta o que sobra, no sé, llegan las responsabilidades, las distracciones y poco a poco todo aquello que Dios nos estaba hablando, todo aquello que Dios nos había enseñado a descansar, a depender de Él, a recordar que nuestra alma debe reposar en su presencia, comienza a perder espacio, comienza a retroceder toda esa información hasta que esa palabra que fue escuchada en la mañana termina siendo ahogada. Yo creo que todos aquí, o la mayoría por lo menos, somos culpables de ese ahogo de la palabra, de permitirlo. Satanás siempre va a querer hacer retroceder cualquier enseñanza bíblica de nuestra mente, hasta hacerla nula. Está en nosotros no permitirlo con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, esto es importante, hermanos, porque el Señor Jesucristo no dice que la persona nunca haya escuchado. Dice precisamente, el que oye la palabra. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquello que escuchamos no produce fruto, porque no lo retenemos. Hermanos, quizás nuestro problema no es que no estemos recibiendo la palabra de Dios. Yo creo que aquí la mayoría sabe todos los medios, todos los canales que tenemos como iglesia para ser alimentados bíblicamente. Incluso sé que muchos escuchan sermones de pastores también muy bíblicos y está bien. El problema no es falta de palabra hoy en día. Anteriormente no había medios y las personas bregaban para escuchar un sermón bíblico. Hoy en día hay mucha. Quizás nuestro problema mayor es que estamos permitiendo que los espinos crezcan demasiado rápido o que crezcan más bien alrededor de lo que Dios nos habla constantemente. Y por eso
Es posible salir de la enseñanza en la mañana del devocional, pero después vivir como si Dios nunca, jamás nos hubiera hablado. La palabra entra por nuestros oídos y literalmente sale por el otro. Y aquí comenzamos entonces a comprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de Santiago, cuando dice oidores olvidadizos. ¿Y qué ocurre cuando olvidamos la palabra? Pensemos, ¿qué consecuencias puede tener esto en mi vida? Bueno, sí, la olvidé, ¿y qué? Podrá preguntarse alguno. Yo creo, como muchos otros hermanos bíblicos que estuve consultando, que ocurre algo muy peligroso. Cuando tú escuchas la verdad bíblica, pero haces caso omiso a obedecerla, tu corazón se va endureciendo, se va creando una capa encima de tu conciencia, y aunque Dios te muestra que estás en adulterio, aunque Dios te muestra que estás en pecado, aunque Dios te muestra que estás mintiendo, que estás fallando, que estás agrediendo a tu esposa o estás vituperando la palabra del Señor y no haces caso, tu conciencia se endurece. Y cada vez puedes escuchar lo mismo, pero ya no te importa. Y hay muchas personas que van a la iglesia al día de hoy con sus conciencias ya cauterizadas y son como máquinas. Van, se sientan, amén, y salen, pero no hay transformación en sus corazones. Y hay más, hay unos otros que ni siquiera les interesa escuchar, solamente van por compromiso y ya al final se descarregan totalmente. Pero todo comienza levemente, escuchando, no obedeciendo, y al final nos alejamos de la presencia del Señor. En Romanos capítulo 2 versículo 13 dice, no lo busquen, yo lo leo. Romanos capítulo 2 versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Hoy todos son oidores, dice Pablo, sino los hacedores de la ley serán justificados, los que vivan en obediencia a la palabra de Dios por los méritos de Cristo. La Biblia, hermanos, vemos que no nos llama solamente a ser oidores, nos llama ¿qué? A ser hacedores de lo que escuchamos, porque escuchar sin obedecer puede producir una cierta sensación de espiritualidad. Ay, hoy me escuché 5 sermones de Charles Spurgeon. Uf, estoy fuerte en el Señor. ¿Y qué tanto de lo que escuchaste obedeciste? Podemos pensar, yo conozco muy bien la Biblia, pregúnteme cualquier tema teológico. Yo escucho a los mejores pastores o yo escucho y asisto a todos los devocionales. Pero la pregunta que Santiago o que Dios nos hace a través de Santiago no es ¿qué tanto sabes tú? Es ¿qué estás haciendo con lo que sabes? La pregunta no es qué tanto sabemos, es qué estamos haciendo al día de hoy con lo que ya sabemos. Porque repito, podemos tener una cabeza llena de conocimiento bíblico, así bien cabezón, pero al mismo tiempo unas vidas vaciadas en obediencia ante Dios. Entonces podemos entender mejor la gravedad de ser oidores olvidadizos. Pero el texto también nos muestra algo importante. Volvamos a Santiago capítulo 1 versículo 25. Nos muestra que debemos perseverar en la palabra. Nuevamente dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Notemos que Santiago no dice simplemente el que escucha la Biblia, dice el que mira atentamente. Es decir, no basta con pasar los ojos rápido por el texto bíblico, como que, ay, tengo que hacer el devocional esta noche, cumplí, ya, a dormir. No, el que mira atentamente. Cuando nosotros nos detenemos atentamente a la palabra de Dios, podemos examinar nuestra vida, podemos pararnos delante de ella y meditar. El salmista en el Salmo 1 versículo 2 decía, en su ley medita de día y de noche. ¿Qué tanto estamos mirando atentamente la palabra de Dios? La palabra, hermanos, debe permanecer en nuestra mente, en nuestro corazón a lo largo del día. Pero Santiago también continúa diciendo, y persevera en ella. Como hijos de Dios, no solamente debemos escuchar hoy o escuchar la palabra para luego dejarla atrás, no, debemos permanecer en la palabra del Señor. Volver constantemente a lo largo del día a pensar en la palabra del Señor, recordarla, meditarla, someternos a ella. Y en verdad que a veces cuesta.
Ayer precisamente yo tenía un tema laboral y por un momento me estaba estresando como cuando uno se estresa harto. Y por un momento recapacité y dije, Señor, no es mi jefe, no es gerencia, no es Bogotá, no es Medellín los que determinan los negocios míos, eres tú. Y descansé y volví a la palabra. Dije ya, que pase lo que tenga que pasar, a los hijos de Dios todos nos ayudan a bien. Y ahorita antes de iniciar el servicio recibí el mensaje que la aprobación que requería, que me han negado por todo el día ayer, ya me la habían aprobado esta mañana. Hasta que no descansa uno en el Señor y uno dice, Señor, hágase tu voluntad. Si se cae tal cosa, tal negocio, tal evento, que se caiga, Señor, porque es lo mejor para mí. Dios, dejemos lo que Él siempre está obrando, aunque nosotros no lo podamos ver. Él siempre está trabajando, pero para eso también tenemos que recordar constantemente estas verdades, porque fácilmente las olvidamos. Y finalmente Santiago dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ese es el propósito entonces, hermanos, de escuchar la palabra de Dios, hacerla. Santiago ya lo he hecho antes en el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios entonces, hermanos, aprendemos que no fue dada solamente para que sepamos qué es lo que hay en ese libro. No fue dada como un diccionario de saber qué información hay de curiosos, no. Nos fue dada para que vivamos conforme a lo que dice. Este libro no es para curiosear meramente, no, nada de eso. Es para transformar nuestro andar. Por eso, hermanos, la pregunta no es solamente, ¿estamos recordando lo que nos han enseñado? La pregunta realmente es, ¿estamos viviendo conforme a lo que Dios nos está enseñando? Pensemos en eso. Yo encontré muchas áreas de mi vida en donde tenía mucha información, yo tengo mucha información quizás, aún faltará más, pero mi vida no está completamente alineada a esa información. Por eso les digo, esta enseñanza es principalmente para mí, porque podemos olvidar un sermón, pero si la enseñanza de ese sermón trajo arrepentimiento, trajo obediencia, trajo transformación en nuestra vida, entonces realmente la palabra no fue olvidada. No se trata de recordar el título de esa actitud, se trata de lo que Dios nos habla, se vuelva en viva obediencia. Y Santiago termina con una promesa, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Qué bendición! La bendición no está solamente en escuchar la Biblia, sino en perseverar y en hacerla. Así que el antídoto, hermanos, para nuestra amnesia espiritual no es simplemente intentar recordar más y más, es permanecer constantemente en aquello que escuchamos para que se convierta en aquello que hacemos y somos. Dios nos ayude, hermanos, y nos conceda no solamente oídos para oír su palabra, sino que nos conceda corazones completamente dispuestos para guardarla y también para compartirla con los demás. Muchas veces esa falta de compartir el evangelio, esa falta de compartir las buenas nuevas es la que no nos permite también crecer. Cuanto más compartimos de Cristo, ahí más crecemos. Cuando tú eres testimonio, eres una carta abierta y un utensilio útil para el Señor, estás creciendo en gracia, estás creciendo en santidad. Dios nos ayude entonces a no ser oidores olvidadizos y a dejar esa amnesia espiritual. Amén. Hasta aquí el autoexamen de conciencia. Les pido cierren los ojos un momento, vamos a orar. Padre Santo, Señor amado, te agradecemos por tu palabra preciosa y hermosa, Señor, y te pedimos perdón porque reconocemos que muchas veces, Señor, hemos tenido mucha información, hemos recibido bastantes sermones y al mismo tiempo los hemos olvidado, hemos hecho caso omiso a lo que nos has hablado. Te rogamos nos ayude, Señor, a aferrarnos a ti, a aferrarnos a tu palabra, que podamos volver constantemente a ella y descansar en ti. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, Señor, y cámbianos para la alabanza de tu nombre, te lo pedimos, amén. Mis hermanos, vamos a pasar a alabar al Señor, a nuestro gran Dios. Los invito a que se pongan de pie, por favor.